Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Durante el ministerio de Jesús, vemos que Él realizó el siguiente proceso. En primer lugar, llamó. Los discípulos venían de diferentes partes, de las partes costeras, de los ríos, de los campos, las ciudades. Eran de diferentes estatus sociales y capacidades intelectuales. Pero Jesús hizo la tarea de salir y buscarlos en los diferentes sitios. Y lo más hermoso es ver que Jesús no se fijó en su condición económica, en su condición espiritual, porque inclusive decían que Jesús andaba con puros pecadores, recordemos eso en la palabra. Entonces nos damos cuenta que Jesús no hacía acepciones de personas. Capacitó. Los discípulos estuvieron con Jesús alrededor de 3 años y medio. Y a veces lo que muchos piensan de entrenar o capacitar a alguien, que es como sentarse frente a un tablero y explicarle y hacer tareas, lo que Jesús hizo fue caminar con ellos y enseñaba de una manera práctica lo que iban viviendo, no fue simplemente algo académico. Pero si algo que destacamos en el ministerio de Jesús, en su enseñanza, es la dedicación que daba a sus discípulos. También podemos ver que Jesús era ejemplo para ellos. Nosotros también como discipuladores o movilizadores somos personas que podemos enseñar a otros con el ejemplo. Equipó. Jesús le prometió a sus discípulos que nunca les iba a dejar solos y les dejó al Espíritu Santo. Envió. Jesús cumple con su parte de la redención del ser humano y ahora da la orden y envía a sus discípulos para que ese mensaje salvador se extienda sobre toda nación y su redención llegue a todos los pueblos. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de llamar. Probablemente la mayoría de ustedes habrán escuchado muchos mensajes donde se hace el llamado al arrepentimiento, a aceptar a Cristo. Pero es que la tarea no termina ahí. Hay que hacer también el llamado a la gran comisión y a las misiones. Necesitamos más prédicas con enfoque misionero, con alcanzar a los perdidos y con enviar discípulos a otras naciones. Capacitar. Las misiones definitivamente abren una perspectiva amplia sobre la necesidad para llegar al perdido. A todo aquel que anhela el pastorado, yo siempre le recomiendo: estudie misiones. Si aprendemos a mirar el evangelio de una manera global, amplia, pues también se nos va a facilitar de manera local trabajar con los diferentes grupos heterogéneos que tenemos dentro de la congregación. Equipar. Había una expresión que era muy utilizada cuando yo comenzaba el evangelio y se refería cuando una persona era enviada a abrir un campo, una congregación pequeña dentro de nuestro propio contexto, y es: vamos a enviarlo por fe. Eso quería decir que lo bendecían, le daban algo de ropa, comida, y que Dios lo guarde y lo proteja. En el día de hoy, y ciertamente se necesita fe, pero en el día de hoy hay muchos recursos y posibilidades. Enviar una persona al campo de batalla sin las herramientas necesarias para todo lo que tiene que enfrentarse es una irresponsabilidad y no es una falta de fe. El campo misionero tiene sus pruebas de fe bastante grandes, así que entre mejor equipemos a nuestros obreros, a nuestros misioneros, pues la labor va a ser efectiva, y eso también es una responsabilidad de la iglesia. Enviar. La iglesia, al enviar al misionero, no debe olvidarse que ella también va con el misionero al campo. Al ser una iglesia enviadora y quien respalda la misión que se realiza en ese lugar, es como si él fuera el representante únicamente de la iglesia. La iglesia debiese tener los destinos. Allí hay una gran necesidad. Faltan iglesias en tal parte, tal nación, hay una posibilidad. Debiese ser que la iglesia más bien estuviese buscando obreros
para enviarlos, no el obrero decir, iglesia, envíame. Busca despertar el interés y preocupación de la iglesia local por las almas perdidas. La meta de la iglesia es... Personalmente, yo he llegado a caer en dos extremos. Uno, he llegado a sacralizar el lugar, el recinto, tanto a pensar de que es como algo mágico o súper espiritual. Por otro lado, llegué al punto de despreciar el lugar donde la iglesia se congrega, donde el pueblo de Dios se reúne. Hay que mantener un balance en esto. Ciertamente es una bendición y Dios respalda los templos físicos, porque recordemos que la gente que estaba comerciando en el templo, Jesús los sacó a látigo. Eso me muestra que para Jesús el recinto físico era muy importante, pero recordemos también que hubo un periodo en que la iglesia fue perseguida y dejaron de reunirse en los recintos para estar en las catatumbas, en los sepulcros. No es el lugar más bonito y más adecuado para dar culto a Dios, pero allí era donde funcionaba la iglesia. Y actualmente, pues con las cuarentenas nos estamos reuniendo de manera virtual. Entonces, la meta de la iglesia no son los recintos, aunque podamos tenerlos y es una gran bendición, va más allá. Mitos y verdades de las misiones. Las iglesias misioneras son las responsables de enviar y movilizar el apoyo a los misioneros. La meta de la iglesia tampoco es ser una compañía, una organización en donde lo primordial es los números, la cantidad de ventas que se hagan, la jerarquía que se maneje. Esto está muy bien si nuestro objetivo es económico, como normalmente y generalmente es una empresa, pero la iglesia no es así. Así que la meta de la iglesia es la gente, las personas. Al fin y al cabo, Cristo murió por personas, no murió por edificios, no murió por organizaciones. Él vino a salvar al alma perdida y a esas almas son a las que nosotros dirigimos nuestros esfuerzos. Se hacen discípulos acá y allá. En los primeros programas mencionamos que evangelizar no es la meta del cristiano, es parte del proceso. Más bien el propósito es hacer discípulos, pero tenemos un programa preparado exclusivamente en el que vamos a enseñar cómo se evangeliza correctamente y bíblicamente cómo es que se hace un discípulo. Etapas de la movilización. Inconsciente. Desconocimiento de la misión y de esta como parte del evangelio. También ya aclaramos lo que es la misión de Dios, cuál es su objetivo. Así que si quiere recordarlo, puede ver algunos de los capítulos iniciales. Consciente. Entiende la importancia de las misiones, pero no el papel que le corresponde. Recuerdo cuando estuvimos en nuestra primera convención de misiones, quedamos anonadados de cómo desconocíamos lo que era el trabajo misionero. Y después de que terminó, quedamos con esa zozobra de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es una parte del evangelio que personalmente yo sentí que me habían robado, que me faltaba. Interesado. Se identifica con misiones pero no sabe cómo participar. En algunas de las iglesias que hemos estado nos dicen, qué bonito es hacer misiones, qué bonito sería trabajar misiones en mi iglesia, pero no saben cómo empezar, no tienen de pronto una persona que los apoye. Y esta es una de las razones por las cuales hemos creado el taller La Cuarta Frontera. Queremos que este sea el punto de partida para que muchos se involucren, conozcan las misiones. Preocupado, toma iniciativas, se vuelve intencional. Y las misiones es algo de lo cual debiésemos apropiarnos por convicción cada creyente. No esperemos a que exista un líder de misiones o un comité local que nos quiera impulsar a investigar, a indagar, a orar. Eso es parte también de nuestra responsabilidad y las misiones tenemos que hacerlo como algo propio. Involucrado,
Actúa en pro de la misión. Busca y crea oportunidades. Actualmente existen vacantes para las personas que quieran hacer misiones. Hay agencias misioneras que buscan inclusive veterinarios, médicos, sociólogos, que trabajen en lugares donde no se puede entrar sino con una profesión. También existen las personas que son bivocacionales, o sea, no ponen excusa y pueden hacer un tiempo corto, misiones y vuelven otra vez a la ciudad de origen. Hay mucha necesidad y hay obreros que están realmente solos y están pidiendo personas que les acompañen. Nos hemos encontrado con algunos pastores, algunos creyentes que han arrancado el trabajo de las misiones porque hay la oportunidad, porque las comunidades están cerca, pero en realidad no han tenido la preparación, solamente vieron la oportunidad. Así que se necesita personal que esté dispuesto a capacitarse y a involucrarse. Vacantes, trabajos para las misiones sí las hay. Mitos y verdades de las misiones. Las iglesias misioneras son las responsables de enviar y movilizar el apoyo a los misioneros. Respuesta. La Iglesia de Cristo es misionera por naturaleza. El enviar y respaldar no es solo una cualidad, es la respuesta en obediencia al mandato de Cristo. Reto día 12. Preparando los corazones. Llevas unos días orando por una lista de personas. Antes de concretar una cita para compartir el Evangelio, puedes abonar el terreno. Envía a cada uno un caluroso mensaje en donde agradezcas el conocerlo. Hazlo lo más sincero posible. Comparte un video reflexivo que muestre la necesidad del Evangelio. Te sugerimos platos rotos. Lo dejaremos en la descripción de este video.